Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta festividad de San Jorge. San Jorge, un personaje extraño para la historia, porque pasa lo mismo con casi todos estos grandes santos mártires, que tenemos esa certeza del martirio atestiguada desde el principio, como tantos y tantos que lo veneraron desde el primer momento, pero del cual la historia se pierde. Tanto se pierde la historia que durante muchos años los más belicistas anticatólicos decían lo mismo: San Jorge jamás ha existido, es una invención. Incluso muchos sacerdotes pues llegaban a decirlo, y dices, pues no. Pasa como con muchos mártires. La gloria del martirio supera a lo que es la historia en sí, en el sentido de que se pierde muchos detalles. También es verdad que todo esto pasa, se supone, en época de Diocleciano. Es el martirio de San Jorge, y Diocleciano es de aquellos que manda a destruir toda la documentación de la Iglesia, todas las historias. Y es verdad que será sobre todo con el Papa Dámaso a finales del siglo IV cuando se pondrá de moda pues escribir las historias sobre los mártires. ¿Qué problema hay con eso? Pues que se empiezan a escribir una serie de historias que, bueno, a nivel devocional pueden estar bien, pero que muchas veces no son la historia auténtica. ¿Qué es lo que realmente sabemos de San Jorge? Soldado y mártir. Fue un soldado romano en Oriente, en lo que sería hoy toda la parte de Turquía, y que fue mártir. Se supone que en el martirio, por desobedecer aquello que decían muy bien estas primeras lecturas que íbamos viendo de los Hechos de los Apóstoles: ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a vosotros? Decía Pedro al Sanedrín. Pues lo mismo, hay que obedecer a Dios o a los oficiales cuando hay leyes injustas. Todo hace suponer que, pero esto ya son suposiciones de algunos historiadores, pero no es historia, que le debieron pedir la ejecución de un inocente, y negándose a la ejecución pues sería él mismo ejecutado, y se negó por Cristo, por la auténtica justicia que es Cristo. Así todos los soldados fueron, y esto sí que ya lo dicen los historiadores con más sentido, o sea, estudiando la historia, muchísimos soldados pasaron a ser, con el tiempo, en esos siglos, sobre todo el segundo y más el tercero, se convirtieron a la fe. De hecho, está demostrado que hay muchas colonias romanas. Las colonias romanas eran esos sitios donde iban los soldados cuando se jubilaban, les regalaban tierras el ejército,
para que montasen su hacienda. Los soldados se jubilaban a los 40 años en aquella época. Y entonces todavía estaban en plenitud de fuerzas y se les daba tierras, trabajaban las tierras. Y muchos de estas colonias pues fueron soldados que trajeron la fe, y parte de la primera evangelización de esos primeros siglos la hicieron los soldados mismos. Eso ya es historia, incluso después hay otros relatos, pero ya son más discutibles, de que incluso hubo toda una legión entera que se convirtió al cristianismo y fue masacrada por el mismo gobierno, pero eso raya la leyenda y raya la historia, no se sabe con certeza. Hay quien lo afirma absolutamente como totalmente cierto, otros que lo ponen un poco en duda y que no sería exactamente así. Bueno, el caso es que los soldados pueden vivir la fe. Hoy hay una mentalidad, sobre todo de la gente no de fe, que viene a decir todo lo que sean cuerpos de seguridad del Estado, policías, ejército, todos son mala gente. Y aunque son mala gente, pues no pueden salvarse, no pueden ser cristianos. Si los cristianos dicen que han de ser buena gente, no pueden ser cristianos. Y todos los grandes teólogos de la historia y los moralistas dicen, error gravísimo. Toda persona, mientras ejerza su profesión bien y en conciencia, puede y debe ser cristiano. Y así los policías, el ejército, los soldados pueden ser cristianos. Claro que sí, deben ser cristianos. ¿Qué es lo que se les pide? Pues aquello que ya se pedía en el Nuevo Testamento. Conténtate con tu soldada, no te aproveches de los demás, no uses mal la autoridad que te se ha dado, sino ejércela desde la justicia y el bien. Y como decía hoy el Evangelio, quédate en Cristo, que Él sea el que te alimenta. Lo vemos muy bien en este Evangelio de hoy. La vid y los sarmientos, como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. También los soldados, como cada cristiano, ha de ser insertado en esta vid, como los sarmientos, para que la savia, la sangre de Cristo llegue a cada uno de nosotros, nos dé vida y nos permita entrar en la vida eterna.